Estimados alumnos, estamos ya en la sesión número 6 y, bueno, vamos a ver una de las unidades más importantes del curso. Se trata nada menos que del costo en el desarrollo y administración de proyectos. A partir de esta sesión, veremos la aplicación tanto de los conceptos como de los métodos que se han visto en clases anteriores para desarrollar un proyecto. En las sesiones anteriores se describieron varios métodos de planeación y programación, principalmente aquellos que son los más difundidos y que consistían desde una simple lista de actividades ordenadas, llamadas cronogramas, hasta métodos que evolucionan e involucran tanto a los tiempos como a los costos. Evolucionan desde una etapa a otra y se involucran en las diferentes etapas. Incluso en el método de la ruta crítica se pudo apreciar que se pueden reconocer las actividades que son prioritarias y cuál es su dependencia por medio de dos elementos importantes. ¿Cuál es la dependencia de una actividad con respecto a la otra por precedencia? ¿Y cuál es la dependencia de una actividad con la otra por su descendencia? Es decir, antes y después de cada actividad existe una actividad, excepto en la actividad inicial que no tiene alguna actividad que la preceda y la actividad final que no tiene ninguna actividad posterior. El método de la ruta crítica además reconoce aquellas actividades que son las más importantes y que no pueden desligarse de sus precedentes, de tal forma que existe una manera de realizar en el menor tiempo posible todas las actividades, pero tomando en cuenta que algunas actividades se pueden iniciar al mismo tiempo y otras se van formando de acuerdo con un camino denominado crítico en nuestra llamada línea del tiempo y que son consecutivas y que no tienen lo que nosotros denominaremos posteriormente la holgura, aunque ya vimos parcialmente qué significaba. Es decir, todas las actividades de la ruta crítica tienen como holgura cero, no tienen para dónde ir. Tienen actividades precedentes y actividades posteriores. En esta sesión está totalmente dedicada a los costos. ¿Y qué tiene que ver con los métodos de planeación y programación? Bueno, en primer lugar, aunque no es una definición muy estricta, pero puede decirse que la planeación es poner en orden cronológico todas nuestras actividades, darles tiempos, y la programación es estimar los tiempos y los costos que van teniendo cada una de nuestras actividades. Definiremos los conceptos básicos que nos permitirán determinar los costos y gastos en los que se incurren para la planeación de un proyecto, lo que nos permitirá elaborar a su vez un estimado final del presupuesto, cumpliendo así con el objetivo de una de las actividades primordiales en el desarrollo de un. Son dos elementos, el costo y el tiempo. Y uno de los autores comenta que no pueden ir desligados, puesto que hay una expresión conocida que dice que en este caso el tiempo también es costo. Los invito a reflexionar acerca de estos aspectos e involucrarse un poquito más en
el material que tiene su plataforma, que es mucho, muy interesante. Por último, en este capítulo también veremos que existen programas informáticos que ayudan a elaborar más fácilmente todas estas actividades de planeación. Además de hacerlo más eficiente, contiene una guía para recabar correctamente la información y una guía para procesarla adecuadamente. Eso conlleva también a una metodología de demostración, es decir, vamos a comprobar que lo que originalmente planteamos se está cumpliendo. Muy bien. Como siempre, los invito a ver una muy, muy breve presentación acerca de estos conceptos tan importantes. De hecho, para la mayoría de los autores, como podrán haber observado, el costo prácticamente determinaría en muchas ocasiones la viabilidad de un proyecto. ¿Qué significa esto? Es decir, el proyecto se podrá realizar siempre y cuando esté dentro de un rango de costos previsto. Entonces, antes de pensar en otros aspectos de la planeación, nosotros debemos de tomar en cuenta este importante aspecto que es el costo. Así es de que calificaríamos nuestro proyecto en la medida en que el costo se apegue más a la realidad. Conocemos muchos proyectos que no se han podido llevar a cabo precisamente por los aspectos relacionados con el costo. En este caso, vamos a analizar algunos aspectos importantes y definir otros. Como les comentaba en la clase anterior, o clases anteriores también, vimos que una parte esencial de la planeación es realizar la secuencia de las actividades. Hablamos de actividades precedentes y también hablamos de actividades posteriores. Mencionamos los recursos, pero no los evaluamos todavía. Y también dijimos que se podían emplear para la realización de los proyectos y planeación de los proyectos diferentes métodos. Y estos métodos, llamados métodos de programación, son importantes herramientas que nos ayudarían a calcular el tiempo final y el costo final de nuestro. ¿Qué son los costos de un proyecto? Bueno, los costos son todos aquellos gastos en los que se incurre en un proyecto para la realización de alguna tarea, un trabajo o un conjunto de actividades. Las dos principales clases de costos son los directos e indirectos. No quisiera entrar en muchos detalles, pero con relación a la primera parte, decimos que el conjunto de costos que inciden en una actividad son lo que determinan el costo de esa actividad. Ejemplo, para la adquisición de un material, hablemos de un muro en una construcción que está hecho de tabique y está punteado con concreto, bueno, pues requerimos de esos dos materiales esenciales que serían el tabique y el concreto. Pero el tabique no se mueve solo, no se acomoda solo, entonces necesitamos considerar dentro del costo del tabique su transporte y dentro del costo del concreto, tanto el transporte de los materiales que lo conforman, que son agua, arena y cemento, y por supuesto el costo de su transporte.
En el caso de los costos directos e indirectos, solamente podríamos hacer una pequeña introducción a este amplísimo campo que se refiere a los costos directos e indirectos. Hablemos de los costos directos. En un muro, los costos directos son los materiales que se plasman en el muro. Por ejemplo, el tabique y el concreto. Y los costos indirectos son de los directivos de la empresa, de los personas que están encargadas de la tarea de la proveeduría, o sea, los jefes de compras, y todas las personas que se encuentran generalmente en las oficinas centrales, pero cuyo costo también debe de reflejarse en el costo del proyecto. También como costo directo podría ser la mano de obra o directa de los trabajadores que realizan esa construcción en particular. Y dentro de los costos indirectos también aparecerán los directivos. ¿Y cómo evaluarlos? Bueno, veremos cómo se evalúan y es un detalle que no se nos debe de escapar en la planeación adecuada de. Bueno, brevemente, la gestión de costos del proyecto, entonces, se llama Project Cost Management o PCM, es el proceso de estimar, asignar o controlar los costos de un proyecto. Permite que las empresas conozcan por adelantado los gastos y así reducir la posibilidad de que haya desvíos en alguno de los rubros del presupuesto. Si ya sabemos que el tabique y el concreto nos va a costar su traslado, debemos de tomarlo. Si ya sabemos que un trabajador puede faltar algún día, pues tomar en cuenta que hay que sustituir cuando menos un día en el lapso de 15 días a un trabajador. Eso lo veremos un poco más adelante. Todo eso se evalúa. Y para eso existen aplicaciones como el TCM que nos permiten, una vez ordenadas todas las actividades y asignados los costos, evaluar cada uno de las actividades y la suma de todas las actividades y sus costos nos dará el costo total del proyecto. En fin, hay otros costos que son directos e indirectos en cuanto a a la mano de obra o el empleo. Los salarios son un costo. Los salarios de los empleados son un elemento a considerar en los costos del proyecto, por supuesto. Decíamos que un director de una empresa es un costo indirecto. ¿Y cómo se evalúa? Bueno, vamos a suponer que tengo dos obras, una de 200 millones y una de 100 millones. Lo que me cueste a mí la dirección o el director de la empresa, lo voy a dividir en dos partes. 2/3 van a ser para la obra de 200 millones y 1/3 para la obra de 100 millones. Y le voy a asignar a cada proyecto, la obra número 1, proyecto número 1, esas 2/3 partes y al proyecto número 2, una tercera parte de lo que me cueste a mí la dirección. Pero aparte la dirección no solamente es el sueldo del director, es la renta de su automóvil, quizá la ayuda de vivienda, de viáticos, pero todo ese monto que se convertiría en un costo para cada uno de los proyectos se debe de estimar en las actividades que nosotros desarrollemos en cada proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, se acostumbra a poner un porcentaje. El costo indirecto de toda la obra va a ser del 20%. Entonces, cada rubro se le agrega un 20% como costo indirecto, independientemente de lo que vaya a costar en forma directa cada. Bien,
Entonces, pues no es sencillo, pero existe un método para hacer el cálculo. Y además, como decíamos, hay un método de comprobación, porque al sumar yo todos los costos, me deben de dar lo mismo que la suma de los costos parciales de todas las actividades. Bien, hablábamos de los salarios. El salario no solamente lo que se le paga a la. El salario de un proyecto, al igual que otros rubros, integra por ley los pagos realizados en efectivo por una cuota diaria. Así se calcula en nuestro país. No por hora, sino por día. Y ese se le llama sueldo o salario integral. Incluye las gratificaciones, percepciones, eh, primas vacacionales, comisiones, prestaciones de todo tipo. Finalmente nosotros vamos a pagarle a nuestro trabajador un salario bruto del cual vamos a extraer todas sus prestaciones, como las del Seguro Social, que son de alta, el Infonavit, y por supuesto su fondo de ahorro para el retiro y también algunos otros cargos adicionales, como son en algunos estados el 1% sobre el pago de nómina de los trabajadores. Quizás se me escape algún otro concepto mínimo, pero los que hemos tenido que hacer el cálculo en una empresa, o ya sea como receptores del pago o como emisores del pago, pues sabemos que implica muchos rubros, pero que hay que tomarlos. Al trabajador se le va a entregar solamente una parte de ese costo y se le va a dar seguramente en efectivo. Pero lo que va a recibir el trabajador, pues se puede ver reflejado hasta posteriormente cuando se hayan sumado todas las prestaciones, comisiones, adiciones y retenciones de impuestos que se van a realizar posteriormente. De tal manera que a mí no me pueden, digamos, eh, rebatir una cantidad de un sueldo integrado si no se analiza adecuadamente. Los obreros generalmente responden a este concepto diciendo lo siguiente: usted págueme lo que yo voy a solicitar que me pague por día y haga usted las cuentas que quiera hacer. Eso le corresponde al director del proyecto. A mí solamente págueme lo que me está ofreciendo. Es el salario neto. Bueno, la etapa de gestión de costos. Son muchas, pero en la principal, en la planeación de gestión de costos, es precisamente en donde el director de proyectos hace el presupuesto de todos los costos, o sea, junta todos los costos, pero no los revuelve, los distribuye ordenadamente en todas las actividades y de esta manera se obtienen los entregables del proyecto, donde van a venir por un lado los ingresos, por otro lado los costos y los retenciones, impuestos. De tal manera que no se va a convertir en un problema contable, sino más bien en un problema de balance. Para eso también tenemos otro recurso, la evaluación de costos. Y la evaluación de costos es la gestión de costos en donde se realiza un proceso que, del que se encarga el director de proyectos para estimar los costos necesarios para realizar el proyecto en total y cada una de las actividades. También para la elaboración del proyecto, pues se tienen que considerar esos costos.
vamos a pasar a un rubro muy importante que sería cómo realizar la estimación de costos. Bueno, pues es como un abaco. Vamos a empezar sumando ordenadamente todos nuestros costos. La estimación de los costos se realiza en forma, desde luego, cuantitativa, pero es necesario realizar una estimación de esta forma cuantitativa de todas las actividades previamente, para que al sumarse las mismas me dé el total del proyecto. Hay dos formas de costear, dicen en términos de costos. Una, conociendo el costo de cada actividad y sumándolo. Y otro, conocer o estimar el costo total de un proyecto y distribuirlo entre las actividades. Ejemplo, el costo de una casa es de aproximadamente 12,000 pesos. Entonces multiplicamos los metros cuadrados por el costo unitario y ya tenemos un estimado de los. Pero el otro camino sería integrar todos los costos de las actividades en una sola suma para que me dé el resultado. Estimación de los recursos del proyecto. Este es un rubro francamente complicado, pero al mismo tiempo tenemos muchas herramientas para poderlo realizar. En la estimación de costos se trasladan los recursos a unidades monetarias y temporales. Esto se hace una vez que ya se conocen las actividades que se van a llevar a cabo. Aquí implica también el conocimiento de los llamados rendimientos. Es decir, si una persona realiza, por decir algo, 10 metros cuadrados de muro al día, bueno, pues su rendimiento es ese, 10 metros cuadrados y se le va a asignar al muro ese costo por metro cuadrado o por día de mano de obra, porque nosotros ya tenemos una estimación del rendimiento. No pueden ir desligados el rendimiento y el costo, pero para eso también tenemos muchas herramientas, como el control de costos del proyecto. El control de costos se realiza una vez que se inician las actividades de un proyecto y no antes, porque no se tienen todavía las estimaciones. Por lo tanto, el control de costos se aplica ya cuando se terminó la planificación y el proyecto inicia. Entonces, ahí sí vamos a controlar ya los costos previstos y estimados en el proyecto anterior. Bueno, la conclusión es que la gestión de costos es una actividad de planeación también de un proyecto que se puede definir como el proceso que realiza el director de proyectos para estimar los costos necesarios para realizar dicho proyecto, en los cuales deben de incluirse todos los ítems, es decir, todos los conceptos necesarios para la eficiente elaboración de un presupuesto final. Muy bien, los invito a las siguientes sesiones en donde veremos algunos aspectos interesantes como el control de costos del proyecto, la evaluación de algunos conceptos del proyecto y los costos financieros que no se nos deben escapar porque finalmente tenemos que solicitar recursos financieros para realizar nuestro proyecto. Muy bien, muchas gracias y continuaremos con estos rubros en la siguiente. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.